Ensaladaverde.com te conecta. Te conecta. Jorge, ¿cómo te va? Sebastián Delfino te saluda, buenos días. Hola Sebastián, buenos días. Bueno, realmente no, digamos, esto lo digo desde un lugar muy lejano, tal vez no sé cuál es la profundidad de este hecho, si se ha consumado realmente o no, y qué parte involucra de Monsanto, no sé si tenés algún dato más para aportar en relación. Mira, me temo que vamos a ir descubriendo la profundidad. Sí, ¿no? En los próximos meses, ¿no? Pero las consecuencias, previsiblemente son muy nefastas para el planeta, para el cambio climático, para los pueblos. Primero porque hace años que hay una verdadera resistencia muy fuerte de los pueblos a Monsanto. Monsanto es la palabra fea del mundo de las corporaciones. Es la imagen, la peor imagen de todas, y ahora aparentemente Bayer va a enterrar esa imagen, ¿no? Claro, porque cuando se fusionan este tipo... Claro, sí, se fusionan... la marca, hay una marca que prevalece, evidentemente. Claro, y hay una marca, ¿no? Una marca nefasta que está muy visualizada como algo horrible, como algo negro en todo el mundo, porque Monsanto es la más odiada de todas las grandes corporaciones mundiales. Y sin embargo es una de las más grandes también, sí, ¿no? Es una de las más grandes, pero ¿qué va a pasar con la resistencia a Monsanto ahora que Monsanto deja de existir y se llama Bayer y va a tener otro discurso presumiblemente? Si es Monsanto es bueno, dirá. No, Bayer es bueno, Monsanto era malo, pues claro. Ese es el temor, ¿no? Y pegado a este cambio de imagen posible, que tiene que ver con la publicidad, quizá está el peligro de que una de las más grandes resistencias se daba en Europa, con Monsanto, pero resulta que Bayer es Alemania. Claro. ¿Se entiende? Ahora Monsanto ya no tiene que entrar, ya está. Sí, también involucra, me imagino, en todo esto, porque hay temas que se cruzan. Recuerdo de Bayer hace años por el tema de los patentamientos, ¿no? Claro, que las políticas son similares, sí, sin duda. De política pública, patentamiento, claro, que acá se empezó a calentar ese terreno hace años, ¿no? También cuando desde la ciencia se empezó a hablar. Pero te reitero esto de que al ser comprado por Bayer, Monsanto entra como caballo de Troya en Europa, donde había grandes resistencias por parte de los consumidores y de la opinión pública informada, ¿no? Claro. Entonces ahí tenés un triunfo. Es un negocio tóxico de los más grandes que podíamos imaginar. Hace bastante tiempo que Bayer se propone comprar a Monsanto, hubo largas negociaciones que tenían que ver con los montos de dinero, ¿no? Con el monto de las acciones. Claro. Que fueron negociando peso a peso hasta que se llegó a esta cifra de 60 y pico mil millones de dólares, no sé, una cosa de locos. Pero bueno, en un momento además del capitalismo global en que las fusiones son abundantes, digamos, ¿no? Claro. Pares fusiones que tienen que ver con este momento del capitalismo. Claro. Sí, de alguna manera son fusiones que hoy a la escala en la que nos estamos moviendo, donde de repente también a nivel tecnológico se achica las brechas o las fronteras, ¿no? Quizá hay un intento de manejar el desmadre, como dicen algunos, ¿no? Gustavo Esteva, nosotros estuvimos en México con él y lo que decía es que en otra época el capitalismo tenía rostros, ¿no? Hoy es muy difícil precisar los rostros más altos porque es como que fluye, el capitalismo fluye, no tiene... Es un gran desmadre, ¿no? Claro. Es un gran desmadre, es una especie de anarcocapitalismo donde además de preocuparnos nosotros las víctimas, también se preocupan ellos, los capitalistas, ¿no? Hay un descontrol, y como hay un descontrol tan grande, las candidaturas de gente como Trump sí. en Estados Unidos y de otros sectores, incluso a lo mejor Temer en Brasil, son como intentos de controlar, de empezar a manejar de nuevo. Fíjate que
el tema de Trump es que las fábricas vuelvan a Estados Unidos, pero bueno, pero esto que intenta manejar un capitalismo que se fue de las manos. Claro, claro. Quizá parte del intento de volver a meter este río en su cauce es este tipo de fusiones monstruosas, ¿no? Totalmente, sí. Que yo veo el aspecto que a nosotros nos preocupa, y es que vamos a tener una corporación cada vez más fuerte, con un Estado argentino que está totalmente colonizado por las corporaciones, porque además casi todos los altos funcionarios han sido CEOs o ejecutivos de alguna empresa, y si no son simpatizantes, o repiten lo ves, yo te digo, con toda la simpatía que veo que el Vaticano tiene por Julián Domínguez, pero yo lo conozco de la Secretaría de Agricultura, donde yo me jubilé, y yo lo vi, digamos, leía los discursos de Gustavo Groboco Patel, sí, y al mes los escuchaba en Espejo en Julián Domínguez. O sea, uno más o menos se da cuenta de quién aprenden, ¿no? Te digo, pero lo vimos con cantidad de gente, de altos funcionarios del kirchnerismo, con los que algunos de nosotros hablamos cuando iban a asumir, a veces 2 días antes, para ponerlos en autos de lo que iban a encontrar, y no entendían nada de nada, y al mes tenían el discurso de Groboco Patel, ¿no? Entonces, bueno, te das cuenta, es un Estado colonizado. Claro, sí, donde de alguna manera los privados, lo público se mezcla, queda ahí. Se mezcla, ¿no? Y que los partidos no tienen ni conocimiento de estas cuestiones, pero claro, simplemente toman la de las empresas, no toman el del militante gremial o el del activista del grupo social, que además habla con ellos, que les dice, tomemos un café y te explico. No, directamente ya están predeterminados a tomar Es que esto, empresa, en realidad, esto tiene que ver también con una mirada hacia adentro de cómo está la gente en cada lugar, en cada país, en cada región, y ahí ves un poco como a veces hay mucha división, porque acá, digamos, si nosotros como ciudadanos y demás exigiéramos con otra fuerza y con otro también con otro respaldo estatal, bueno, la empresa después se tiene que amoldar. Esto es como, digamos, si las reglas son la empresa tiene que amoldar esas reglas, y si son más flexibles, bueno. Claro, tenemos que tener una opinión pública muy crítica, y además una democracia de verdad que no la tenemos. Sí, debería haber una revolución, o sea, acá debería haber una revolución agraria, que estamos lejos de que algo así suceda. En realidad la hubo, en realidad la hubo, y no la vimos, ¿no? Justamente, mira, está difundiéndose un libro que se llama El Nuevo Poder Agropecuario, de una universidad, la Universidad de San Martín, que es una universidad, ha sido kirchnerista, ¿no? Yo el otro día conversaba con Rinesi, el ex decano, que era íntimo amigo de Horacio González. Bueno, el libro sale ahora, porque ya no son gobierno. Y bueno, reconoce lo que nosotros venimos hace 20 años diciendo, que la sociedad rural argentina no expresaba nada, y que atacarla era una manera de confundir a la gente, que en realidad había un nuevo poder empresarial oligárquico en el campo, y que eran los pools de siembra y las grandes empresas, y no una oligarquía de origen patricio, no, para nada. Claro. O sea, la sociedad rural argentina en un momento dado le ofrece la afiliación a Gustavo Groboco Patel, y él se niega. Y ahora Erstein, que es rabino, acaba de hacerse cargo del predio celebratorio, del predio de la Exposición Rural de Palermo. O sea, se han bajado los pantalones y están entregando hasta el sillón de la abuela, ¿viste? No, porque hay un poder imparable en el campo. Sí, ahora yo también veo, digo, porque está esto, ¿no? Que es lo que sucede, y un estado de realidad que está. Ahora también veo, por otro lado, que conviven las dos cosas, ¿no? Convive una idea de cambio de muchísima gente que decide también iniciar movidas diferentes con otro cambio, ¿no? ¿En qué sentido? Y en el cambio de
digamos, de lo que implica el consumo responsable, de lo que implica en eso sí, un trato de, no sé, como también profundizar mucho, las economías regionales, como impulsar proyectos. Como que también sucede esto, ¿no? O sea, nos podemos estar parados en los dos lugares. Yo siempre... Pero también ir por la que va, o sea, es como yo también a veces me paro y digo, pero la puta madre, otro edificio más construyen acá, y sí, estás en una ciudad que tiene esta lógica, ¿no? Entonces, si en lugar de quejarme, hago un ejercicio fuerte también por no quejarme, veo también lo bueno o dónde quiero estar yo también, ¿no? En un punto. ¿Qué realidad quiero consumir? Yo reconozco que, por ejemplo, Soledad Barruti ha aportado muchísimo con ese libro que se llama Mal Comido, justamente porque parece que el centro de la batalla es cómo come cada uno, ¿no? Claro. Es mucho más importante que la ideología, que los programas de izquierda, no, hoy el tema se discute en la mesa, ¿no? Lo que pasa que además es una sociedad muy atontada, fíjate que acá se lo vio como un enemigo a Violcati, claro, Violcati es un gorila nato, pero tiene 2.000 hectáreas. Sí. Y son 2.000 hectáreas que es un tambo. Eduardo Elstein tiene 1 millón. Claro. Y bueno, y acá pensamos que durante mucho tiempo Elstein fue el amigo del gobierno. Lo que pasa es que es amigo de todos los gobiernos. Fue amigo de Néstor, fue amigo de Cristina y después ahora es amigo de Macri. ¿Comprendes? El tema es que no se termina de entender qué son las lealtades, ¿no? Claro. Bueno, para mí yo lo que más apunto me parece también a construir también desde algún espacio proyectos de país que vayan, no sé, en un sentido integrador, claro, el proyecto donde, de país hoy, qué sé yo. ¿No? Prácticamente ya no existe, ningún partido se propone un proyecto de país. Hay fragmentos, ¿no? Se ha fragmentado la sociedad y sobre todo yo lo veo en los grupos sociales, en el universo del cual trabajamos, y que hay miradas muy pequeñas, ¿no? Sobre locales, que no está mal, la lucha en lo local no está mal, pero la mirada tendría que ser global. Pero aquí la mirada se ha empequeñecido, ¿no? Entonces cada uno trabaja, nos hemos cansado de hablar con grupos de izquierda que levantan la bandera del derecho a la ciudad. Y no está mal, hasta que pensás, pero eso es lo que quería Monsanto. Si Monsanto quiere vaciar los territorios para hacer soja o para hacer aceite de palma o para hacer megaminería, ya no hablamos de la Argentina, hablamos del mundo, ¿eh? En África es lo mismo, la misma regla. Bayer, Monsanto quieren vaciar los territorios de gente y empujar esa gente a la ciudad donde hay políticos progresistas que manejan a la multitud a través del asistencialismo. Te digo, yo acabo de volver de México y es exactamente igual. Es una regla, bueno, si vos levantás en la ciudad el derecho a vivir en la ciudad y te olvidás lo que está pasando en el campo, de alguna manera haces el juego. Claro. Pero como los acontecimientos van tan rápido, hay mucha gente que dejó de comprender. Por eso es importante a veces detenerse, que es lo que tratamos de hacer nosotros, decir, muchachos, paremos un poquito, reflexionemos, a ver, tomemos un café y discutamos qué está pasando, ¿viste? Porque si levantás la bandera de la reforma agraria, porque crees que la cosa pasa por la propiedad de la tierra, y realmente hasta Grogo Patel te dice, el empresario que congela su dinero en tierra es un demente, dice, porque en este momento lo que uno necesita son capitales líquidos que fluyan y está lleno de gente dispuesta a rentarte la tierra. ¿Para qué vas a comprar tierra si tenés la tierra de los otros para gastársela? Ahora, si tenés que escucharlo al otro también, a Grogo Patel, porque él sabe de qué habla, porque ha hecho cientos de millones de dólares en unos pocos años, y hoy es un personaje internacional. Estuvo presente, fíjate que estuvo presente en la mesa de negociación entre Colombia y los guerrilleros en La Habana, y le ofreció a los guerrilleros, como el gobierno les ofrece tierras para que dejen de ser guerrilleros y se transformen en campesinos, entonces él les dijo, y yo les ofrezco un proyecto productivo donde la idea de la producción se mezcla con la tecnología y podríamos hacer aceite de palma, o sea, bosques de palmera y aceite de palma como consecuencia. Bueno, o sea que está abierto a todas las producciones, no tiene ningún inconveniente en hablar con los guerrilleros, con Cuba, con el gobierno colombiano, está haciendo negocios, ¿viste? Y bueno, y tenemos que entender que acá hay una nueva clase muy particular de empresarios con un management y con una ideología, son todos progresistas,
ninguno te va a hacer un problema por el matrimonio homosexual, ¿se entiende? Entonces que son amigos, no, son bueno, es lo que está produciendo este capitalismo muy particular, donde la gente de izquierda, muchas veces, o ciertos sectores de la izquierda, permiten enfrentar las posiciones más radicales. Yo acabo de volver de México y en todos los estados donde hay zapatismo, gobierna la izquierda. El PRI no ha puesto a la derecha, ha puesto a su izquierda. ¿Comprende? Entonces es más, en Chiapas gobierna el Partido Verde Ecologista, que es una decisión del PRI, o sea, son verdes ecologistas como algún ex Greenpeace que tiene Mauricio Macri en el gobierno, ¿viste? Pero no importa, está la fachada, es supuestamente progresista, o es el PRD, o es Morena, o es el verde ecologista, o sea, no se enfrenta al zapatismo militarmente, se lo enfrenta con asistencialismo, con política, con buenos discursos, y realmente lo están poniendo contra la pared, de la misma manera que en la Argentina se ahogó los levantamientos del 2001-2002, de lo cual no queda ni el recuerdo, ¿comprendes? Pero bueno, son los 10 años ganados. A mí me parece, a mí me impactó mucho esta experiencia que yo tuve en México ahora, tan reciente, y por otra parte, también tengo tan presente que más allá de la batalla contra Monsanto en Córdoba, que fue una excepción, que fue un esfuerzo gigantesco de un grupo, de un barrio, de algunos grupos de activistas, creo que la Argentina fue elegida por Monsanto para instalar sus leyes y sus propuestas, porque nunca hubo una resistencia seria a nivel general. ¿Comprendes? Claro. O sea, más allá de los actos heroicos, la Argentina ha sido un país muy, muy permisivo a Monsanto. O sea, de hecho, no fueron los gerentes de Monsanto los que impusieron el modelo del agronegocio en los años 90, sino que yo esto lo vi, fue gente que venía de la izquierda, como Héctor Huergo, como qué sé yo, como Jorge Castro, como Mentaberri, que venía del Partido Comunista, con un hermano asesinado, viste, con Félix Sirio, con un hermano desaparecido, venía de Montoneros, presidente del INTA, o sea, realmente era gente progresista, pero realmente ellos estaban convencidos de que la Argentina tenía que salir de la vieja agricultura o de la vieja ganadería para entrar en una agricultura a escala, con muchísima tecnología, con transgénicos, con maquinaria de nuevo tipo, pesada, o sea, la revolución verde. Claro, claro. O sea, manejaban, digamos, lo que en los 70, el concepto de revolución de los 70, que era un concepto de tipo insurreccional y social, en los 90 se transforma en un concepto de tipo tecnológico, de tipo del conocimiento, la revolución del conocimiento. Y la revolución que se hizo fue cambiarle la cabeza. En 10 años, el grupo APRESID le cambia la cabeza a cientos de miles de productores del campo, que eran bastante retrógrados, que amaban el castillo familiar, que vivían en el campo, les cambian la cabeza totalmente, a tal punto que los tipos aprenden a desprenderse de sus propiedades, a veces incluso levantan la casa de sus abuelos para ganarle 200 metros cuadrados más a la soja que estaban cultivando, y aprenden a aliarse con los exportadores y con Monsanto. Esto nunca se había dado, o sea, se sienten liderados por Cargill, que son los exportadores, y por las empresas como Bayer, como Monsanto. Es una nueva clase, pero el fenómeno que se dio fue fantástico. Realmente, lamentablemente, la política argentina y la democracia estuvo de espaldas, esto no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y bueno, ahora tenemos la consecuencia, ¿viste? Jorge, estamos ahí con el tiempo justo, pero bueno, muchas gracias por tus reflexiones y tu aporte. Te agradezco. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau.